Qué bueno volver a coincidir con el amigo Octavio Salazar Benítez, otro agente de cambio desde hace mucho tiempo. Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, de ahí ese maravilloso acento que mantiene divino, miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Asociación Clásicas y Modernas por la Igualdad en la Cultura. Autor, entre otros libros, de Las Horas, el tiempo de las mujeres en 2006, Cartografías de la igualdad 2011, Masculinidades y ciudadanía, Los hombres también tenemos género 2013, La igualdad en rodaje en 2015, Autorretrato de un macho disidente en el 17 y El hombre que no deberíamos ser en 2018. We Too, brújula para jóvenes feministas, también maravilloso en 2019. Y La vida en común, los hombres que deberíamos ser después del coronavirus, 2021. Su última publicación, resulta que es esta, que ya la tenemos en las manos. John Wayne, que estás en los cielos, masculinidades, cine y feminismo, es su libro de este 2022, ya nos hemos hecho con él. En estas convenciones suele haber un buen puesto con buenos libros, que por cierto te hemos visto dar una vuelta. ¿Qué tal está este de aquí? Pues bueno, me ha encantado estar aquí con vosotras una vez más y bueno, para mí los libros como las películas son siempre una tentación y siempre es una oportunidad, ¿no? El encontrarte con libros que a lo mejor no has tenido referencia de ellos o libros que tienes referencia y que tienes aquí la suerte de tener al autor o a la autora, con lo cual encima te lo llevas con una dedicatoria que siempre es una muestra más de cariño, ¿no? Así que me ha encantado. Ay, qué maravilla. Ahora nos lo dedicarás, por cierto. Claro. Octavio, gracias una vez más por este encuentro, por este ratito que vamos a compartir y por la información que vamos a dar. ¿Es John Wayne el hombre que no deberíamos ser? Bueno, pues dicho así, jugando con los dos títulos de mi libro, pues puede que sí, claro, porque John Wayne lo he utilizado ahí en el título de ese libro, primero porque ahí hay un homenaje implícito, ¿no?, a la película de Pilar Miró, ¿no?, Gary Cooper, que está en los cielos. Vaya. Pero yo creía que John Wayne era como mucho más definido ese modelo, ¿no?, de hombre machista, violento incluso, rudo, que ha representado para muchísimas generaciones, pues eso, un icono de la masculinidad, ¿no?, de esa masculinidad que yo creo que tendríamos que desmontar absolutamente y tendríamos que buscar otros referentes, ¿no? Pero me parece que era un título lo suficientemente expresivo, porque además hay, fíjate, una película de Seth Gay que se llama Una pistola en cada mano, donde hay un protagonista, que creo que lo interpretaba, si no me equivoco, Ricardo Darín, que en un momento de una conversación que tiene con Luis Tosar, él habla permanentemente de John Wayne, que es para él como una especie de ídolo, ¿no?, del ídolo de su vida, ¿no? Entonces yo tuve muy presente esa película, porque me parece que retrata muy bien las masculinidades. Y de ahí, bueno, viene el título del John Wayne, que estás en los cielos, ¿no? Que ojalá estuviera en los cielos, ¿no? Claro. Ya te digo. Bueno, estás moderando en este fantástico Palacio de Congresos que acoge el Congreso una mesa redonda en la que se habla del papel de los medios de comunicación en la búsqueda de modelos de hombres pro-igualitarios. A grandes rasgos te lo tenemos que preguntar. ¿Cómo ves el panorama actual? ¿Hay de verdad buenos referentes en los medios? Yo creo que siguen faltando referentes, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos, ¿no? Que en este mundo de tanto ruido, ¿no?, y de tanta confrontación, donde además las redes sociales están desempeñando un papel a veces muy negativo, cuesta trabajo encontrar esa referencia de otra masculinidad, ¿no? Y si nos damos cuenta, los modelos que se siguen repitiendo insistentemente de masculinidad exitosa, pues al final viene a coincidir con la masculinidad hegemónica de siempre, ¿no? Entonces, hay más que referentes, yo creo que hay como momentos, actitudes, algún tipo de práctica que de repente vemos en un personaje más o menos conocido y que los medios incluso ensalzan excesivamente, ¿no?, como referencia de un buen comportamiento. Pero cuesta mucho trabajo, por ejemplo, yo que trabajo con jóvenes, ponerles ejemplos de otro tipo de masculinidades, ¿no?, en individuos que ellos puedan reconocer como alguien a quien admirar, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un trabajo como sociedad, claro, todos y todas, y que nos pone sobre la pista de que quizás no hemos cambiado tanto como nos creíamos, ¿no? Teniendo en cuenta que los medios de comunicación de los jóvenes ya son otros. Sí, claro, ellos se mueven en otro espacio. Yo lo noto muchísimo con mi alumna en la facultad, ¿no? Desde hace ya algunos años me di cuenta de que ellos están incluso en otro lenguaje. Sí. O sea, me cuesta mucho trabajo a veces la comunicación con ellos y con ellas, porque me di cuenta de que ellos ya están en otras claves comunicativas, ¿no? Y yo creo que incluso como docente
tendríamos que hacer un esfuerzo de transformación, si no podemos seguir utilizando las mismas herramientas pedagógicas de hace casi un siglo, ¿eh? Y en este tema, que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con derechos humanos, pues sería fundamental, porque claro, tenemos que llegar a ello desde sus perspectivas, ¿no? Y hacer ese esfuerzo de colocarnos a ese nivel, y ahí tenemos un reto muy complicado, ¿eh? Sin duda. Vamos a volver a John Wayne, porque al final el cine, lo comentábamos, es una herramienta perfecta para hablar de manera muy clara, Sin para duda. explicarnos, para verlo, ¿vale? Una manera fantástica, una herramienta para hablar de feminismo. ¿Qué pasa con John Wayne? Bueno, pues con John Wayne pasa que cuando tú te pones a analizar el cine, las películas, ¿no? Con las gafas violetas, ¿no? Como dice siempre el feminismo, pues te vas dando cuenta de la relevancia que ha tenido en la educación, pues de muchísimas generaciones, como pueden ser las nuestras, pues justamente todo eso como hemos visto en las pantallas, ¿no? Y cómo se nos ha transmitido un determinado imaginario en torno a lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿no? Y cómo ha habido unos estereotipos muy marcados a lo largo de décadas y décadas de productos cinematográficos, y que solo en los últimos tiempos empezamos a ver cómo se rompen, muy especialmente claro, porque hay, por ejemplo, mujeres en el mundo del cine, haciendo guiones, dirigiendo series y películas, produciendo también, que están dando entrada a otros relatos. Ya no simplemente sobre hombres, sobre mujeres, sino otras miradas sobre parte de la realidad que antes ni siquiera las mirábamos, ¿no? Porque no formaban parte de los intereses masculinos. Entonces, claro, el cine yo creo que nos ofrece un campo magnífico para hacer esa crítica y para plantear otras alternativas, ¿no? Y ahí sí que yo creo que afortunadamente en los últimos tiempos, gracias, insisto, a que tenemos cada vez más mujeres muy potentes, ¿no? En ese ámbito, ¿no? De la cinematografía, podemos encontrar otras referencias, ¿no? Y por eso a mí el cine siempre me parece una herramienta fantástica, porque además juega con un elemento clave, que es el elemento emocional, y genera mecanismos de empatía, ¿no? Con los personajes que tú ves en la pantalla, ¿no? Con la historia que se está contando. Y ese elemento de empatía, ese elemento emocional, es fundamental desde el punto de vista educativo, porque el primer acercamiento que tú tienes hacia el otro o hacia la otra es un acercamiento emocional, ¿no? Tú te emocionas, tú te sientes de alguna forma interpelado por esa historia que estás viendo, ¿no? Ya. Entonces, eso desde el punto de vista de la lucha por la igualdad, a mí me parece una herramienta poderosísima, claro. ¿Quién o quiénes son los nuevos John Wayne? Es más, ¿es Will Smith quizá un nuevo John Wayne? Bueno, Will Smith el año pasado nos dio motivos más que Angélico mío. suficientes, ¿no? Para que lo analizáramos. Yo, fíjate, yo el año pasado durante muchísimo tiempo en talleres que hacía con chicos jóvenes partía en casi todos ellos de la historia de Will Smith en los Oscar y tal, ¿no? Y no te puedes imaginar el debate que aquello generaba. Claro, madre mía. Y bueno, y las posturas a veces muy sorprendentes que te planteaban los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos del mundo, no sé, el mundo del fútbol está lleno también, por ejemplo, ¿no? De referencias de ese tipo de comportamientos, ¿no? El mundo de la música, ¿no? De los videoclips, ¿no? De ese tipo de imaginarios que consumen, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas casi permanentemente, ¿no? En los móviles, ¿no? Entonces, claro, hay muchos John Wayne disfrazados, pues no sé, por ejemplo, de hombres metrosexuales, ¿no? Pero que siguen siendo tan machistas como podía serlo John Wayne, claro. ¿Son fáciles de detectar? ¿Encuentras que tú que trabajas con las nuevas generaciones les detectan, les ven, les ponen el foco o no? Yo creo que o siguen siendo John Wayne porque además tienen su espacio. No los detectan fácilmente porque, claro, tampoco les hemos dado las herramientas para Claro. que los detecten, ¿no? Entonces, claro, además la sociedad en la que vivimos te los vende como el ejemplo de un hombre exitoso y de un triunfador, ¿no? Desde el Ronaldo de turno al Maluma o pasando por el Will Smith, ¿no? Entonces, claro, ellos se quedan con esa imagen de esta sociedad del mercado donde te dice, oye, que ser un hombre triunfador significa esto, ¿no? Y significa pasar por este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, ahí donde está el trabajo que tenemos, sobre todo educadores, ¿no? Y educadoras, ¿no? Y también los medios de comunicación, ¿no? Que deberíais tener ahí un papel clave, ¿no? Muy importante. Y no se trata, y además siempre insisto en esto, no se trata, creo yo, ni de censurar contenido, ni de ponerle veto a determinados contenidos. Me parece que eso iría en contra, ¿no? De la libertad creativa, de la libertad de expresión en una sociedad democrática, sino de tener las capacidades críticas frente a esos contenidos, ¿no? Es decir, yo creo que un artista, un creador, debe ser libre de hacer incluso la película más machista que podamos imaginar, pero frente a eso
tenemos que desarrollar un espectador crítico, ¿no? Vale, pues y que entonces... sea capaz de eso, de verlo con una mirada crítica, ¿no? Me parece que eso es lo más sano en lo que podíamos pensar. Pues entonces te hago esta pregunta, porque este es otro debate que también lleva mucho tiempo abierto. ¿Debemos separar al artista de la obra? Y si fueran mujeres... Tremendo. ¿Vale? Porque el debate sobre los hombres, pero ¿y si son mujeres también? Ya. A ver. Claro, vamos a ver. Es complicado porque tú de alguna manera, tú como creador, ¿no? Entiendo que con la obra que haces también estás transmitiendo, ¿no? Un determinado compromiso, ¿no? Con la sociedad y con el mundo en el que vive. Y tú puedes adoptar una actitud pasiva o una actitud comprometida con respecto a una determinada realidad. Tú puedes ser crítico con de alguna forma la cultura dominante o con la cultura del dominador, o por el contrario puedes lanzar un mensaje alternativo, ¿no? Entonces, tú como creador también estás implicado personalmente en esa historia. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo a veces separar, ¿no? La persona del personaje, el creador de su obra, porque entiendo que todo está muy entremezclado, ¿no? Pero insisto, no se trata de vetar o de ponerle censuras a nadie, ¿no? Pero sí hacer toda esta reflexión. Y hacer una reflexión de conjunto, ¿no? Y de contexto, ¿no? Yeah. No creo que se pueda analizar, no sé, la obra de un director con una película en concreto. Yo creo que hay que hacer un análisis en conjunto de su obra, de sus declaraciones, de cómo se ha posicionado públicamente, porque eso forma un todo, ¿no? Y ahí también una responsabilidad pública, ¿no? En ese creador que tiene un altavoz frente a la sociedad que seguramente no la tiene un ciudadano normal y corriente, ¿no? Ya. A ver, Octavio, gracias al movimiento Me Too se puede hacer incluso un nuevo análisis de películas que han sido éxitos de taquilla e incluso podemos dar cuenta de la violencia que pasa más desapercibida. Sí. La historia está en continua reescritura y te lo pregunto, ¿la historia del cine también se puede y se debe reescribir? Bueno, la historia del cine, la historia de la humanidad en su conjunto, claro, es que hemos estado acostumbrados a mirarlo todo con las lentes de la cultura del dominador, que ha sido la cultura masculina y muy androcéntrica, ¿no? Entonces, claro que ahora estamos introduciendo otras perspectivas, lo cual no quiere decir que, no sé, obras clásicas del cine como, no sé, Ciudadano Kane o El Padrino o cualquiera de estas obras indiscutibles desde el punto de vista cinematográfico dejen de ser obras indiscutibles. Pero sí que es cierto que podemos proyectar otras miradas sobre esa obra y poner el foco en otras realidades. A mí me interesa cómo Ciudadano Kane construye un modelo de hombre triunfador y de masculinidad y al mismo tiempo de mujeres que están en torno a este hombre. Claro que me interesa eso, por más que reconozca que es una obra maestra del cine. Entonces yo creo que lo que estamos es avanzando en ir poniendo otro tipo de lente frente a una misma realidad, y a mí todo eso me parece enriquecedor, no me parece que sea quitarle valor a nada, sino sumarle otro tipo de lecturas, ¿no? Claro. En nuestro programa que hacemos con la obra social Cable World y con nuestra compañera Lola Altez-Quirante, La Mirona, además sea muy referente desde hace tiempo, hablamos de cine con perspectiva, ponemos el foco pues eso, en el despertar, ¿vale?, a la conciencia feminista, y me ha pedido que te haga una pregunta, además ella a título personal, ¿vale? Así que te la leo textual. A ver si no me es difícil. Pues allá vamos. Dice, ¿te pueden gustar directores como Hitchcock o Sam Peckinpah, que es más misógino todavía, sin tener sentimiento de culpa, ¿vale? Bueno. O para quitarnos esa culpa tenemos que haber pasado por un buen proceso de deconstrucción personal. Lola es maravillosa, ojo al pedazo de pregunta. Es un pedazo de pregunta, claro. Bueno, yo creo que hay un poco de placer casi culpable, ¿no?, con respecto a este tipo de productos, claro. Sí, pero yo creo que hay que hacer el ejercicio también de ir separando el criterio con el cual tú analizas una determinada cuestión, ¿no? Es decir, bueno, pues yo cuando veo una película, no sé, como Vértigo, pues indudablemente reconozco pues toda una serie de méritos compositivos, cinematográficamente hablando, indudables, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo también veo ahí un personaje, ¿no?, de la rubia, ¿no?, que representa a Kim Novak, que me lleva a qué mirada tenía Hitchcock sobre las mujeres como director y en su vida también personal, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber situar cada cosa y también disfrutarla desde esa perspectiva, ¿no? Yo también disfruto a veces con películas que desde este análisis de género pues son absolutamente insufribles, insoportables, pero yo creo que también hay momentos en los que uno tiene que dejarse llevar por ese placer un poquito culpable
y disfrutar de ese espectáculo, ¿no? Que supone también supone el cine, ¿no? Entonces, bueno, a veces es difícil, ¿no? Compatibilizar eso, porque claro, cuando tú te pones las gafas violetas, ya es muy difícil quitártelas, ¿no? Frente a cualquier cosa que veas y a cualquier cosa que consuma, ¿no? Y entonces eso te genera una especie de continuo, un pepito grillo, ¿no? Con respecto a ti mismo, ¿no? Y eso a veces te genera un reconcome por dentro, pero yo creo que es inevitable y yo creo que a veces es saludable incluso, ¿no? Bueno, pues cuando te comes también una hamburguesa que sabes que es una comida basura absoluta, pero bueno, lo importante es ser consciente, ¿no? Sí, esto vamos de allá. que te la estás comiendo y de que lo haces de manera muy puntual y en unas circunstancias muy concretas. La de veces que decimos, porque somos muy conscientes de que el feminismo nos ha arruinado grandes cosas que antes disfrutábamos. Una feminista americana, Sarah de verdad, Ahmed, decía que una feminista es una especie de aguafiestas, ¿no? Claro, si tú vas con esta perspectiva frente a determinadas películas, por ejemplo, pues claro, eres una aguafiesta porque de repente el divertimento que te plantea, no sé, una película de Disney, por ejemplo, ¿no? Claro. Te lo echa por tierra. Pero bueno, aún así, yo creo que hay que disfrutar esa película con toda la carga, podemos decir, negativa, y que eso sea pretexto para un proceso de reflexión posterior, ¿no? Ahí es donde yo creo que donde está el punto, ¿no? De que luego tú seas capaz de reconducir eso emocionalmente y colocarlo, ¿no? En la estantería que le corresponde, ¿no? Me sigue pareciendo complicadísimo que un tipo que decía esto de, lo voy a decir, hay mujeres y coños, ¿vale? Entonces, claro, tener que ver su cine desde la admiración, además, como es el caso de Lola, pues es una cosa distinta, ¿no? A mí me cuesta mucho admirar a una persona que no tenga una cierta integridad entre lo que son sus actitudes, sus comportamientos y su obra, ¿no? Me pasa eso lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, normalmente admiro a personas que efectivamente hay una concordancia, ¿no? Siempre somos imperfectos todos y todas, pero que hay una concordancia lo más completa posible, ¿no? Y me cuesta mucho admirar a posibles genios que luego tienes toda una serie de conocimientos sobre él que te desmontan esa genialidad, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto que yo en los últimos años he ido bajando del púlpito a muchos y a muchas también incluso, ¿no? Pero bueno, supongo que eso también forma parte del proceso de ir madurando, ¿no? Ahí. En nuestro programa de cine, como te digo, La Mirona, pues eso, hacemos cine con perspectiva de género, ¿vale? Sí. Y analizamos mucho las imágenes con todo lujo de detalles. En nuestros próximos programas, Octavio, vamos a hablar de masculinidades. Lo vamos a hacer, vamos allá. Y ya has comentado una, ¿vale? Pero te voy a hacer un adelanto de alguna de las pelis que vamos a comentar, ¿vale? A ver. Unas poquitas. Y tú me dices algo de cada una, ¿te parece? Bueno, si las he visto, claro, porque lo mismo... ¿Verdad que sí? Sí, a ver. Sí, bueno, de momento vamos a empezar hablando de Gris. Ah, bueno, fíjate. Bueno, pues ahí es un clarísimo ejemplo muy evidente, ¿no? De cómo construir un modelo de masculinidad y feminidad, ¿no? Que hoy podríamos calificar incluso hasta de tóxicos, claro, ¿no? Y es la típica película como muy disfrutona, ¿no? Buah. Porque yo hace tiempo que no la veo, pero sé que en su momento la disfruté porque era, bueno, me sé yo los diálogos de memoria. Claro, y las canciones, y las hemos bailado, ¿no? Bueno, claro, pero como bailamos tantísimas canciones que son absolutamente luego insoportables, ¿no? Bajo este análisis, ¿no? Y en la verbena del pueblo, pues seguramente hemos dado botes con ellas, ¿no? Entonces, claro, Griete esas películas que hay que también someterlas a esa perspectiva, pero por eso te decía antes, ¿no? Una cosa es el disfrute, ¿no? Podemos decir como más puntual, ¿no? De ese espectáculo visual, como quien va a un parque de atracciones, y luego que le pasemos el filtro, ¿no? De lo que implica, ¿no? Ese modelo de chicas que hay ahí, ese modelo de chicos, ¿no? Ese John Travolta, ¿no? Y ese grupo, ¿no? De esa fratría, ¿no? Que vemos en determinadas escenas de la película, ¿no? Claro. Tremendo. Deja mucho que desear, claro. Master and Commander. Uy, esta película la tengo como muy perdida ahí en el tiempo, sí. Esta era la de Russell Crowe, el protagonista, exacto, ¿no? Ahí en el barco todos. Sí, bueno, esa es yo creo que es la típica película, ¿no? De esta especie de héroe, ¿no? Masculino que es capaz de enfrentarse a todos los peligros, ¿no? Inasequible al desaliento, ¿no? Eso que al final es una ficción. Yo creo que al hombre habría que dejarle claro que muchos de esos relatos que vemos en el cine nos ponen frente al espejo de lo imposible. Ahí. Porque en la realidad tú no eres un superhéroe, ni la vida te permite que tú seas un superhéroe, todo lo contrario, tú eres un ser tremendamente frágil y vulnerable. Entonces yo creo que un gran problema de los tíos es que siempre estamos buscando ser esa especie de, ¿no? De gran máster, ¿no? Y fíjate, ¿no? En todos somos máster, ¿no? Master chef, máster no sé qué, ¿no? Todo es como muy de, ¿no? Buscar ese púlpito, ¿no? De la masculinidad, ¿no?
Fuerza Mayor es una película sueca, ¿vale? Te lo explico, donde el padre de familia huye de una avalancha, dejando a su mujer y a sus hijos tirados y rompiendo todo el universo familiar. Fíjate, esa peli incluso, recuerdo que hace unos años la utilizamos en un grupo en el que yo trabajaba en Córdoba de masculinidades para reflexionar un poco sobre el papel de este tipo. Wow. Del padre y de, claro, porque no he vuelto a verla después, pero sí, claro, recuerdo que en esa película se planteaban muchísimas cosas sobre también un poco el tema ese de esa heroicidad masculina, incluso la cobardía, ¿no? El papel del padre como protector o no, y cómo nos hacía un poco revisar incluso ese modelo familiar donde parece que cada uno tiene que tener unos roles establecidos, ¿no? Pero que de nuevo nos volvió a presentar esa idea, ¿no? De ese padre, ¿no? Protector, salvador, ¿no? Que no tiene que tener miedo ante nada, ¿no? Y que es lo que decía antes, una ficción, claro. No es una y mira, por último, una que tú nombrabas hace un momento, una pistola en cada mano. Sí, creo que esa película está ahí en el libro, porque me parece que en esa película de Deseas Gay sí que hay muchas claves del momento en el que estamos los hombres justo ahora, ¿no? Ese momento como de desubicación, de no saber muy bien dónde colocarnos, donde las mujeres ya estáis siendo más poderosas, ¿no? Ocupando espacios que antes os negaban. En esa película vemos a personajes femeninos mucho más potentes, mientras que los chicos están ahí todos como muy perdidos. Claro, y hay muchos diálogos entre ellos que los vemos todos como desnortados, ¿no? Entonces, a mí esa película sí que me pareció muy interesante, como un retrato muy generacional de la situación en la que estamos los hombres en este siglo. Y ahí justamente donde creo que el personaje de Ricardo Darín, el que hablando con Luis Tosar, habla de John Wayne, ¿no? en esa peli. Qué grande. Tenemos más, ¿vale? Y bueno, todo un programa por delante para hablar de ellas, pero ¿nos quieres recomendar alguna? ¿Quieres que incluyamos alguna en particular en este programa? Una película en recomendación positiva. Para hablar justo de eso, o de como denuncia, o como tú quieras. Bueno, últimamente he visto, algunas películas interesantes. Por ejemplo, he visto hace un par de semanas, vi la película que dirigió Juan Diego Botto, la de Los Márgenes, que más allá del tema de los desahucios, que es el tema central de la peli, y aún siendo una película imperfecta y bueno, que tiene algunas cosas que me gustan menos, pero creo que sí que es muy interesante el retrato que plantea de las masculinidades, ¿no? El personaje que hace Luis Tosar creo que nos da muchas claves de un hombre, por ejemplo, que está muy volcado en lo público, pero que tiene completamente descuidado lo privado, ¿no? Y eso llega un momento en que le pasa factura, claro. O el personaje que hace Juan Diego Botto, el propio director, que hace de marido de Penélope Cruz, hay también una conversación entre ellos donde bueno, se pone de relieve cómo está de desequilibrada esa relación de pareja, ¿no? Donde vemos cómo hay un contrato sexual, ¿no? Como decía el feminismo, que está muy presente en esa realidad de pareja. Entonces me ha parecido muy interesante cómo está retratado también el personaje del hijo, del hijastro de Luis Tosar, que tienen una relación a lo largo de toda la peli muy chula. Entonces, más allá de los desahucios, insisto, y el otro día hablaba con la guionista, con Olga Rodríguez, creo que se llama, y me decía a través de Twitter que le había preocupado muy especialmente cómo retratar las masculinidades, ¿no? En esta peli. ¡Qué bueno! Entonces me ha parecido, ya te digo, una peli muy interesante desde esa perspectiva también. Vale, pues la incluiremos además como ejemplo absolutamente actual. Octavio, siempre es un gusto compartir tiempo y espacio contigo, leerte y bueno, y nutrirnos de todo lo que podemos compartir. Gracias por este ratito y hasta muy pronto. A vosotras. Gracias.